Durante este videoclip explicaremos lo que es el tema de inferencia lógica. Primero, ¿qué es? Una inferencia lógica es el proceso de obtención de una proposición a partir de otra u otras proposiciones dadas a las cuales se les aplica reglas de inferencia, de tal manera que la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. ¿A qué se refiere esto? En los problemas te pueden aparecer una o más proposiciones y normalmente se van a pedir que encuentres el camino o el proceso, igual que un algoritmo, por el cual se obtuvo una conclusión y que demuestres que esta conclusión es una consecuencia lógica de las premisas o de las primeras proposiciones lógicas. Pondremos un ejemplo para quedarlo más claro, pero antes primero vamos a explicar cuáles son las reglas de inferencia que se le aplican a las proposiciones lógicas. Hay muchas reglas de inferencia lógica. Las más conocidas y las más usadas son las siguientes. Primero, modus ponens. Así es que modus ponens. Modus ponens dice que teniendo dos proposiciones lógicas, en este ejemplo, P que implica Q y otra proposición de P, esto se puede simplificar solamente en Q. Luego, modus tollens. Esta regla, diferencia, dice que P que implica Q se puede simplificar con otra proposición que sería Q negada. Esto da como conclusión lógica P negada. Luego, silogismo hipotético. El silogismo hipotético nos dice que si tenemos P que implica Q y también otra implicación que sería Q que implica otra proposición que la denominaremos R, eso significa que da como una conclusión lógica que P implica R. Así consiguiente sigue algo que se llama silogismo disyuntivo. Esta regla de inferencia nos dice que si tenemos P disyunción Q y también tenemos P negada, todo quedaría nada más con Q. Luego está una que se llama conjunción, donde agrupa dos proposiciones. Tienes P y Q. Y dice que con la conjunción, como su nombre lo dice, agrupa esas dos con una conjunción, que sería P y Q. Simplificación. La simplificación es parecida a la conjunción, pero más o menos a la inversa. Si tú tienes una conjunción de P y Q, dice que la puedes convertir en P. Y por último veremos una última regla que la llamaremos adición, que dice que si tienes P, tú puedes transformarla lógicamente en una disyunción P o Q. Esas son las reglas básicas
No son todas, sin embargo son una de las más usadas y las que veremos a lo largo de este videoclip. Pondré un ejemplo de cómo se usan en un problema que podría venir. Un problema más o menos clásico que podría venir es el de hallar una conclusión lógica. Y lo que tienes que hacer es mostrar la serie de pasos o la serie de reglas que ocuparías para llegar a la conclusión. Así que pondré un ejemplo. Ese es el ejemplo. Te da 6 premisas y te pide que muestres la serie de pasos o el proceso por el cual se llega a la última premisa que se supone que es una conclusión lógica de las anteriores premisas, que sería P negada conjunción Q. Entonces, lo primero que debes de hacer es revisar tu tabla de, de reglas de inferencia lógica. Puedes incluso ya tener una empresa que te convenga. En este caso, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una. Es una tabla de reglas de inferencia y es la que se usa para revisar cómo sería el proceso. Lo que hay que hacer en estos es más o menos ver siempre el camino más que te lleva al resultado que te pide, porque no siempre este, todos los caminos van a llegar al mismo resultado, sino que dependiendo de las reglas que uses y en el proceso que estés usando, es a la conclusión que vas a llegar. Así que si usas varias reglas y no te sale, no significa que esté mal el resultado que sacaste, sino que usaste reglas en tiempos diferentes o reglas que no debiste usar o debes cambiar más o menos el proceso que usaste. Muy bien. Para este problema, lo que se... Primero vamos a checar qué podemos usar, ¿no? Tenemos P que implica Q, ¿no? Esa podemos, y también tenemos por aquí P. Entonces, P que implica Q y P, como podemos recordar, esa se puede hacer una regla de inferencia que sería esta. Bueno, la marcamos como 1 y esta como 1, ¿no? Esas dos nos pueden hacer una regla de inferencia que se llama modus ponens. Entonces, ya tenemos una, ¿no? Que podemos hacer. A mí el proceso que yo realizaría sería este. Ya que tengo esa que sí dice que modus ponens, que como podemos recordar, el modus ponens dice que P que implica Q con otra P es igual a Q. Entonces lo que hacemos, lo que a mí me gustaría hacer es otro proceso. En vez de escribir ahora estas dos proposiciones, escribiríamos solo la Q, que es una conclusión lógica de las anteriores. Entonces pondríamos todo de nuevo, yo diría P, las proposiciones, Q negada, menos Q, P negada, P que implica Q y P. Ah, no, P ya no. Y por último, Q. Q sería la conclusión lógica que sacamos haciendo una regla de inferencia a estas dos proposiciones, por lo cual ya no están y solo se pone su conclusión lógica. Ahora,
en este proceso vamos a buscar otras reglas que se pueden usar. Aquí tenemos una que se ve sencilla, que sería P disyunción Q con P negada. Si uno se da cuenta, este que llamaremos proceso 2, P disyunción Q con P negada, hace algo que se llama silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. ¿Esta que dice? Que P disyunción Q con una P negada realiza lo que sería Q. Entonces hacemos el mismo proceso. En vez de escribir lo que ya escribimos, escribimos nada más lo que sobra. Sería Q negada, P implica Q, y ahora escribimos la Q que habíamos sacado y la otra Q que tenemos. Ahora tenemos 2Q y así se va reduciendo cada vez más la expresión. Ahora solo podemos buscar una a la que apliquen esas dos proposiciones lógicas, una otra regla de inferencia. Y me parece que ahí está sencilla de ver y es la última que queda, que esas dos, como tercera expresión, aplica la regla de modus tollens. La de modus tollens dice que P, que implica Q, negación de P, disculpen. Negación de P no, perdón, negación de Q, ahí fue un error mío. Negación de Q da como resultado negación de P. Esa es la regla de modus tollens. Entonces ya reducimos la última expresión, que sería ya la negación de P, las dos Q que obtuvimos, y aquí ya usamos las reglas que antes de llegar a este tema ya debieron conocer, que son las de equivalencia lógica. Una equivalencia lógica que podemos usar para Q y Q es una regla que se llama de idempotencia. ¿Y cómo la vamos a usar si tenemos dos así? Ya sabemos que cuando tenemos dos premisas, podemos hacer algo que se llama la conjunción. Entonces podríamos hacer que esto equivalga a Q conjunción Q, y esto es lo mismo que solo Q por la regla de idempotencia. Entonces esto solo queda como P negada Q. Entonces ya después de eso, de la P negada Q, ya lo único que nos queda es hacer una conjunción más, que sería P negada conjunción Q. Y este es el resultado. Este